me gusta a mí la sintonía de Bill Conti, un compositor que muchos de vosotros habéis escuchado, muchos de ellos, porque tiene muchísimas películas en los años 80 y 90 haciendo bandas sonoras, como nos pone y nos prepara para abordar esta última parte de La Iglesia en Casa, nuestra zona mixta, que aquí estamos en directo y estoy también rodeado con José Antonio, con Richard, con Esther, y no vamos a tener en esta ocasión al predicador con nosotros, pero eso no es impedimento para que podamos hacer un poquito de recogida de todo lo que se ha planteado en los últimos minutos. Así que, bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a tener una zona mixta, por tanto, algo más corta, pero yo creo que podemos abordarlo de una manera inteligente, como se nos ha propuesto desde el púlpito, y de una manera que a todos nos podamos ir con las ganas de querer saber más, de querer acercarnos más a Dios. Yo creo que eso es lo que nos motiva, es lo que nos ayuda y nos anima a seguir adelante, el que podamos salir de aquí y que os podamos ser útiles. Varias ideas el pastor ha lanzado en su mensaje, recogido en ese don profético que es tan abarcante que podemos ir por tantos recovecos, pero que al final yo creo que él o me ha parecido a mí, que lo ha enfocado en algo, en dos palabras, o yo he anotado por aquí: fe inteligente. Fe inteligente, lo que eso significa, ¿no? Y apoyado en un versículo del Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16, que es, bueno, archiconocido y que merece la pena volver a meditar en ello. Esther, tu opinión. Me pones en un problema porque esto de hablar de inteligencia para un ser limitadísimo como yo. No, bromas aparte. La verdad es que me ha suscitado unas cuantas inquietudes y me he puesto ahí a buscar en esa herramienta fantástica que es Ellen White State, la idea de la fe inteligente. Y bueno, me ha dado una idea para investigar un poco sobre eso también, porque la verdad es que resulta muy inspirador. También es una idea a modernizar, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, y pensaba en esto, no sé qué pensaréis vosotros, pero habría que reivindicar un tratamiento muchas veces mucho más respetuoso, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo puedo explicar amablemente? Porque hay una idea complicada. Me estoy liando para empezar, pero porque querría decirlo amablemente. A ver, es muy fácil burlarse, es muy fácil insultar y es muy sencillo meterse con lo que otros piensan y con lo que otros opinan. Y creo que habría que reivindicar respeto y por lo tanto hablar de fe inteligente me parece muy interesante y me parece muy útil en momentos en los que es tan fácil burlarse de lo que los demás piensan y de lo que los demás opinan. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el pastor con respecto a esa nueva asignatura en la que se va a aprender lo que opinan otras religiones con respecto, ¿verdad?, al origen de la vida. Pues es muy interesante esto. A lo mejor vamos a descubrir muchos paralelismos y muchas coincidencias, ¿verdad?, antes de empezar a burlarnos o antes de empezar a discrepar, y me entendéis lo que quiero decir, con lo que otros piensan o con lo que otros opinan. Entonces, hablar de fe inteligente es muy interesante y además es un reto. Yo me preguntaba cuán inteligente es mi fe, mi forma de pensar y cuánto aludo a mi inteligencia y a mi psique también para explicar lo que pienso y lo que creo con respecto a Dios. Bueno, perdón que me he liado mucho, pero es que son un montón de ideas, ¿verdad?, que fluyen y que bullen al final con ese objetivo. Claro, es que ¿no? te estoy escuchando, Esther, te estoy escuchando, Esther, y añado lo que tú dices. A un cristiano con fe, precisamente desde fuera no se le suele poner la palabra inteligente. Es decir, a un cristiano con fe se le suele tirar de borrego, de fanático, de todo lo que tiene que ver con menos inteligente, ¿no? No sé si, Esther, por ahí vas o a lo mejor te he desviado yo. No, por ahí voy. Se necesita hablar de esto con más respeto. Por otra parte también, concluyo ya, también yo me tengo que preguntar si mi fe es inteligente o es una fe ciega. También ha aludido a la cuestión de los nietos de Dios, ¿verdad?, crecen y se van desarrollando hasta ser hijos de Dios, ¿no? Es verdad que yo tengo que preguntarme si mi fe es una fe inteligente. Yo hablo mucho del diseño inteligente, pero creo que me voy a animar a hablar un poco más de fe inteligente y creo que a mí particularmente me ha servido esto para investigar un poco más este concepto que me resulta muy sugerente. No sé si a vosotros también, Richard y José, sí, ¿por dónde le hincáis el diente? Me surgen dudas con esto de fe inteligente a la hora de definir qué es fe inteligente. Porque es verdad que los de fuera no nos consideran muy inteligentes a los que creemos en Dios. Uh-huh. Pero es que quizás su concepto de inteligencia
no tengan nada que ver con el concepto de fe inteligente del cual nos está hablando Pablo, o por lo menos del que nos habla en la Biblia y el espíritu de profecía. Te voy a dar un apunte, por ejemplo, que ha dicho el pastor en la predicación hace un rato. Él lo asemejaba a edificar sobre la roca, por ejemplo. Claro, ahí voy. La fe inteligente para mí tiene que ver, es inteligente no por lo que yo sé y por los conocimientos que yo tengo, sino porque sé en quién he creído y por la confianza que tengo en el Dios que tengo. Entonces, puede que alguno de nuestros hermanos o cualquier persona que nos escuche que no tengan grandes conocimientos teóricos o incluso que no hayan podido asistir a un colegio, no sepan leer y escribir, pueden tener una fe inteligente de la que habla la Biblia, una fe basada no en lo que ellos saben, sino en ese Dios que es el origen de una decisión inteligente. Y puede que haya, bueno, pues grandes eminencias. Se me está viniendo a la mente ahora mismo un profesor que tenía en filosofía, en bachillerato, que él era teólogo y daba teología católica allí en el colegio en San Pablo, en Valladolid. ¿Te acuerdas de él, no? Porque... Me acuerdo de él porque... ¿Cómo se llama? Porque era ateo. Y le mandamos un saludo desde aquí. Me acuerdo de él porque era ateo, fíjate. Y me chocaba a mí que alguien que imparta teología acerca de Dios no creía en Dios. Me chocaba porque él era fraile, o sea, es que era una contradicción tal que el tipo era muy listo, pero esa inteligencia no creo que es la de la fe inteligente. Por eso me refiero que uno puede tener mucho conocimiento y no tener esa fe inteligente, esa fe que admira. Él era muy admirado por mucha gente allí en el instituto, pero no es esa fe a la que somos llamados. Nuestra fe inteligente no se basa en nosotros, ni en nuestros méritos, ni en nuestro currículum. Pues fíjate qué interesante y qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Pero José, a lo mejor, seguro que añades algo más a lo que está diciendo Richard. Pues sí puedo añadir que, digamos, fe inteligente. Fe inteligente presupone que hay una fe que no es inteligente y presupone que hay fe también, ¿no? O sea, presupone muchas cosas. Y para empezar, antes de pasarle la pelota a los demás, porque estamos hablando, bueno, es que los demás piensan que el que tiene fe no es inteligente, tal, es preguntarme a mí mismo, ¿mi fe es inteligente? ¿Mi fe es fe? Muchos de nosotros hemos jugado con una ventaja que tú no has tenido. Tú has tenido otra ventaja diferente, pero no esta, que es la de nacer en el seno de una familia, al menos tener uno de los progenitores que sea adventista. Entonces ya te has criado en esta cultura. En realidad no has tenido que elegir. Luego lo que has tenido que hacer es posiblemente reafirmar, confrontar y decir, pues sí, estoy en lo correcto, pero no hemos tenido que desechar. Cuando podemos reírnos de los demás, o cuando podemos decir, pero ¿cómo podrá creer eso? Haciéndome yo, digamos, poseedor de esa fe inteligente, presupongo muchas cosas. Presupongo que yo estoy pensando lo correcto, presupongo que quizás yo estoy en el camino correcto, con las enseñanzas correctas, pero no con la actitud correcta. Presupongo que los que andan en el camino sin la fe que yo tengo, no están caminando en el camino. Y yo creo que la Biblia no nos enseña eso tampoco. Yo creo que en el camino nos encontramos muchos y cada uno va pertrechado con un equipaje que es susceptible de ir cambiando durante el camino. Es más, sería preocupante que no lo cambiásemos durante el camino, ni incluso los que se creen poseedores de la fe inteligente, porque esa fe es susceptible de crecer y esa inteligencia en Cristo es susceptible de ensancharse. Por lo tanto, yo creo que con modestia debemos decir que somos lo que somos, por lo tanto somos limitados, nunca inteligentes, siempre nuestra inteligencia puesta en la luz que emana de Cristo. Y a veces entendemos un tema, a mí me ha pasado, entender un tema de una manera y a lo largo de los años decir, madre mía,
¿Y yo cómo podía creer así? ¿Cómo podía pensar de esa manera? Soy más inteligente ahora tengo más experiencia, veo esa circunstancia de otra manera, y que te digo, no es que antes fuese más tonto o menos inteligente, es que de ninguna manera podía ver esa circunstancia con otros ojos, porque eran los ojos que tenía en ese momento. Así que debemos tratarnos con cariño, debemos tratarnos con respeto, debemos tratarnos con consideración, pensando que cada uno está en la etapa en la que está y cada uno tiene el conocimiento que tiene. Lo importante o lo preocupante sería si yo no quiero, es decir, yo creo esto, déjame así como estoy, que estoy bien. Eso es lo preocupante, el no querer ahondar más. Y después tenemos otra cosa que tú decías antes, una definición de la fe inteligente, me parece que te estoy parafraseando mientras tú parafraseabas a Pablo, era construir sobre la roca. Uh-huh. ¿Qué conceptos? ¿Qué es construir sobre la roca? Sabemos quién es la roca, pero ¿qué es construir sobre la roca? Posiblemente yo piense que estoy construyendo sobre la roca y no lo esté haciendo. O sea, que son todo, cuando defines una cosa dando conceptos, yo no sé, me parece todo un poco muy inconcreto, por decirlo de alguna forma. Demasiado teórico, ¿no? Sí, demasiado teórico. Sí. Me deja sumar algo a lo que estabas justo comentando, José. Estoy de acuerdo, pero también querría sumar un matiz a lo que tú estás comentando, porque es verdad que evidentemente todos somos seres limitados, pero no hace falta que nos autolimitemos de más, claro, en el sentido de que el texto apela a nuestra inteligencia. Es decir, el hecho de hablar de una fe inteligente quiere decir que apela a mi capacidad de razonar, a mi capacidad de decidir, ¿verdad? Es decir, Dios apela al intelecto. Esto lo ha apuntado Pablo también a lo largo del sermón. Y es verdad, no hace falta ser un teólogo eminente para entender la salvación, ¿verdad? Es decir, lo que podemos entender y lo que esté a nuestro alcance como seres humanos. Aunque, Esther, hay muchos teólogos que piensan que si no es a través del conocimiento de un sabio, tú no puedes acceder a ese concepto. A eso voy. Entonces, claro, la idea es esta. Oye, ¿la Biblia ha sido escrita solo para los eruditos? ¿La palabra de Dios solamente es para la gente leída? Cuidado, es verdad. Y también abundando lo que decía Richard, lo hemos comentado alguna vez. Hay teólogos que no leen la Biblia. Quiero decir, y vas de teólogo y sin embargo la teología en qué está basada, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de conocimiento estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos construyendo? Pues sobre otra cosa. Yo querría hacer una reivindicación en este sentido de la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, la capacidad de pensar, y el que la fe inteligente es algo que puedes desarrollar por ti mismo. No hace falta que nadie te explique eso. Porque si no ya no sería tan inteligente, ¿no, Esther? Exacto. Entonces, está bien que alguien que sepa hebreo te explique lo que dice el texto en hebreo, pero el concepto tú vas a ser capaz de entenderlo si le pides al Espíritu Santo que te ayude a entenderlo. Y tú vas a poder desarrollar una fe inteligente, evidentemente, altura de tu inteligencia. Claro. No es lo mismo, efectivamente, la doctrina que yo aprendí a los 8 años no la capto ahora de la misma forma. Yo voy evolucionando, yo voy aprendiendo, yo voy desarrollando también esto. Pero me temo, concluyo ya, que muchas veces, ¿verdad?, nos autolimitamos, pero también otras personas se autolimitan por lo que le ha dicho el teólogo de turno, y no se permite la capacidad de desarrollar por sí mismo ese acceso a la fe inteligente. Reivindico el derecho a tener esa fe inteligente. Si alguien lo dudaba por ahí, por favor, que nos escriba y que... Está reivindicada y todo. Yo creo que aquí nos sumamos a tener una fe bien construida, bien inteligente. Pero yo recojo el testigo que estabais apuntando y que tú, José, por ejemplo, y ahora le lanzo la piedra a Richard. Espera, será inteligente por el resultado. Quiero decir, y me dejáis poner un ejemplo. Esa persona que no tiene cultura, que no sabe leer, que no sabe escribir. El día que resucite y ella decide aferrarse a Jesús, ha tomado una decisión como... Vale, entonces, es que te iba a preguntar lo siguiente. Te iba a preguntar lo siguiente. ¿Cómo hacemos entonces que algo que lo podemos dejar exclusivamente en la cabeza, lo llevemos también al corazón? Es decir, porque entiendo que estamos llamados no solo a ser grandes pensadores y teóricos, sino a que el Evangelio sea una realidad práctica. Entonces, ese versículo que el pastor tomaba como referencia, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo lo hacemos práctico? Pues, ¿cómo lo bajamos a nuestra realidad cotidiana? Que un poco
Es que si y te lanzaba a ti, Richard. Sí, si solo está en la cabeza no está en ningún sitio. ¿Vale? Quiero decir, si todo el concepto que tú tienes de Dios está en tu mente y eso no ha impregnado todo tu ser, no conoces a Dios. ¿Os acordáis del texto este de si pudiera hablar lenguas angélicas y humanas? Y me falta amor. Si no lo he convertido en práctico, no tengo nada. Entonces, si tú estás diciendo, ¿cómo consigo bajar eso de la cabeza al cuerpo? Es que si no me ha impregnado, si el mensaje de Jesús no ha impregnado cada poro de mi piel y no le he llevado un mensaje práctico, si no soy imitador de Jesús, que eso es ser cristiano. Ser cristiano no es saber la teoría de Jesús. Si no soy imitador de Jesús, no soy nada. Vale, ¿y en qué aspectos entonces imitador de Jesús podemos llegar a ser? Es que tenemos que serlo en todo. O sea, esto no es... Pero me sigues dando la definición. No estoy lanzando la definición. Lo que estoy diciendo es, vamos a ver, tú, ¿en qué aspecto tienes que ser humano? Pues que respiro, como, hablo... En todo, ¿verdad? Ya. Entonces, a eso es a lo Pero que no solo voy. escribo tratados de... Claro. ¿Por qué soy ser humano? Soy ser humano por todo lo que soy. Ajá. Porque cuando me muevo, respiro, como, hablo, lo hago como ser humano. ¿Soy cristiano por qué? No soy cristiano porque, vamos a ver, tengo que cumplir qué es lo que me estás pidiendo y lo que no te voy a responder. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para ser cristiano? No, es que no hay una serie de requisitos. O eres cristiano en todo tu ser o no lo eres. ¿Y cómo hacemos eso? Porque a mucha gente eso le parece una losa. Es decir, ser cristiano en todo. Y a lo mejor no permitimos, o a lo mejor no entendemos que también van implícitos los fallos o esas caídas, ¿no? Porque, tengo que ser perfecto cuando como, perfecto cuando hablo, perfecto cuando voy al trabajo, tengo que ser perfecto y... Pero perfecto, claro. Ahí estamos... Estás añadiendo lo que yo no he dicho. En todo, yo quería poner en todo. Y ahí estamos ya, entramos en la definición de perfección. ¿Perfección según quién? Porque has hablado según cómo, por ejemplo. Ajá. ¿Según quién? Según lo que yo opino sobre ese tema en concreto. Entonces ya cuando pasa por mi filtro humano, y como humano no soy perfecto, eso ya no es perfecto. Entonces yo sí que te voy a contestar a esa pregunta que me haces concretamente. ¿Cómo se resume o cómo se demuestra o cómo se puede hacer para transformar esa teoría en la práctica? ¿Qué es lo que debe hacer un buen cristiano? Podríamos decir la pregunta así tal. Pues lo dice Jesús. Lo dice Jesús cuando dice, porque me visteis desnudo y me cubristeis, porque me visteis que tenía hambre y me disteis de comer, porque estaba en la cárcel y me visitasteis, porque tuve sed y me disteis de beber. Y no hay más. Y no, más, ¿no? Yo te digo, no hay más. Jesús, cuando viene a recoger a su pueblo y lo divide en dos, dice eso exactamente como características. No habla del sábado, no habla de... ¿Y por qué? ¿Y por qué digo que? Y ahora dirá gente, pero eso también, pero el sábado no salva. Pero... El santuario tampoco. Pero preocuparse de los... Eso lo que te da es más libertad. Ni la iglesia tampoco. El sábado te da un descanso, te da una libertad, te da un momento de relacionarte con Dios. Pero al final, si hacemos del sábado como hacían los fariseos estaban en el grupo favorito de Jesús. Los fariseos tenían a Jesús como salvador personal. No. Lo detestaban. Respecto Yo te puedo responder también. Sí, si Esther, quieres. Por favor, te toca. Mi perspectiva, no, le he cortado a Richard. Dime, Richard. No. Habla y luego... Bueno, yo te respondo también. Bueno, en parte, porque tiene posibles respuestas, aunque yo sería como Richard también. No buscaría esa respuesta que a veces algunos están buscando, ¿eh? Pero también el pastor nos llevó por algunos de esos textos relacionados con la fe inteligente, que dice, por ejemplo, que la fe inteligente no busca solo el beneficio propio, sino... comunicar a los demás un mensaje muy concreto. Es decir, no sería para beneficio propio, sino para beneficio de los otros. Directamente hilado con lo que nos acaba de decir José, ¿verdad? No es solo tu beneficio, es el beneficio de los otros. Pero también nos ha hablado de la conciencia y de la norma de justicia. Y lo quiero hilar con otra manera de responderte yo a esa pregunta. Veamos. Aquella gente que a lo mejor tiene mucho miedo a hablar de la justificación por las obras, y que le parece que todo esto está así como
en disensión. Yo querría preguntarle, y a alguno de esos teólogos también de este tipo de temas, mira una cosa, ¿crees sinceramente que hay alguna persona en el mundo mundial que no tenga ningún tipo de ética? ¿Ninguna? Ser humanos, entre otras cosas, incluye que tengamos un cerebro que está funcionando y un cerebro que tiene una ética, ¿no? Nosotros tenemos una ética. ¿Hay alguien que no la tenga? ¿Qué tipo de ética tienes tú? ¿Cómo has decidido el tipo de vida que quieres vivir? ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿Hay alguien que no tenga respuesta a esas preguntas? En realidad no es tan complicado. Quiero decir, si realmente yo me siento delante del espejo, tengo que poder responder a unas cuantas cosas. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona deseo ser? ¿Qué tipo de ética tengo? ¿Esto es legalismo? Pregunto. ¿Esto es justificación por obras? No, no tiene que ver con nada de eso. Significa qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de persona quiero y deseo llegar a ser. Esto es absolutamente necesario. Yo creo que esto también lo podemos enlazar con el concepto de fe inteligente. Y luego nos ponemos a hablar de si soy mejor persona o peor persona, o de si guardar el sábado me hace mejor persona, o etcétera, etcétera. Eso son niñerías. Pero en el fondo, yo tengo capacidad para poder, ¿no?, decidir qué tipo de ética tengo o qué tipo de ser humano soy, ¿no? No sé si eso en parte responde también a la pregunta. ¿Me toca? Te toca, Richard, porque te estoy fulminando con la mirada. Ya me estaba mirando. Cuando decía que hay que ser cristiano en todo, dices tú, hay mucha gente que le tiene miedo a esto de ser perfecto en todo. Y ha dicho José, ¿perfecto a los ojos de quién? Yo quiero ser perfecto a los ojos de Dios. Pero como me mira Dios. A mí hay un texto que me encanta. Está en 1 Samuel 13:14, que es cuando Dios habla con Saúl y le dice que le va a quitar el reino, ¿vale? Le dice, pero ahora tu reino no perdurará, porque el Señor, Samuel le dice, porque el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo miraba Dios a David? Como alguien conforme al corazón de Dios. Uno ve la vida de David y dice, ¿cómo es posible? Eso es tener fe inteligente, lo que hizo David. La fe inteligente no consiste en no caer. Consiste en cada vez que caes, te levantas y te aferras al único que te quiere de verdad, a tu Dios. Entonces, dejemos de ver ese Dios medieval, ese Dios que nos quieren poner algunos, el cual está esperando darnos el palo si no soy perfecto. Yo quiero que me juzgue Dios y no los hombres. Eso lo dijo también el rey David, ¿eh? Que me juzgue Dios y no los hombres. Porque como Dios me juzga no tiene nada que ver. Como Dios me ve no tiene nada que ver. Dios me ve conforme a su corazón. Si yo lo único que hago es, cada vez que caigo, me aferro a Él, le miro a los ojos y acepto su mano para que me levante. Dios no espera de mí que sea un superhéroe. No, ya te digo yo que ande sin caer. Entonces, ¿qué es tener fe inteligente? ¿Qué es lo que es ser cristiano todos los días? Justamente esto, el aferrarme a Dios y cada vez que caigo, agarrarme de su mano y que Él me dé las fuerzas para levantarme. Eso es ser cristiano. Por eso tenemos que ser cristianos en todo, porque solo cuando soy cristiano en todo, tengo posibilidades. Si caigo, me puedo levantar. Cuando yo reservo una zona en la que en esta zona no soy cristiano, estoy perdido. Porque hay una zona en la cual no dejo que Dios entre en mi vida, que Dios me ayude a levantarme, y en esa zona yo le digo, sobre esta zona, esto lo manejo yo. En eso estamos todos de acuerdo. No sé si vamos a estar de acuerdo en la última idea que quiero plantear y que recojo también de la predicación. Antes hay que comentar, por ejemplo, lo que ha puesto Mila en el chat, donde dice, te damos las gracias, Mila, si nos preguntamos qué haría Jesús en cada situación y lo viviéramos, estaríamos utilizando una fe inteligente. Por ejemplo. Dejad que... es mucho más sencillo lo que parece. Mientras, sí. Esto es el día a día. Y en el día a día, pues, pasan cosas. Entonces, unas buenas y otras no tanto. Vamos a abordar ya la última parte, las últimas rondas. Sí que me gustaría... Soy negativo hoy, he pensado unas malas y otras peores. En una zona que yo a lo mejor no he terminado de captar bien la idea del pastor y me gustaría ponerlo aquí en común con vosotros. Él ha traducido en una de las diapositivas, en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 6, fe por estabilidad. Y entonces... me gustaría un poquito abordar esta última idea, ¿no?, de la predicación. Fe igual a firmeza. ¿En qué punto, no? ¿O hasta qué punto se puede ser firme o no? ¿O cómo vosotros os ha calado esta idea? Pero no sé yo si
tener fe es tener estabilidad, pero a veces vamos con pies de barro, ¿no? Quizás no somos todos los estables y firmes que se nos presupone o que quisiéramos. No sé cómo veis esto. No, apunto yo, José. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Claro, mira, por ejemplo, mira, no hay mejor, mira, me devuelven la piedra, la pedrada con la Biblia, no hay mejor respuesta que esa. Es verdad, tienes razón, aquel que se mire no vaya a ser. Podríamos decir entonces que, retomándolo, aquel que crea tener fe, que se lo haga mirar, porque a lo mejor no es tanto como presume. No, o a lo mejor aquel que cree estar firme siga fomentando esa firmeza. Es decir, estoy firme, ya he conseguido el objetivo, ya no tengo que hacer nada más. También. Hay otro texto que abunda sobre esto que dice: orad y velad. Es decir, estamos en un camino, no hemos llegado, por lo tanto hemos de seguir avanzando, hemos de seguir construyendo, hemos de seguir desarrollando esa fe inteligente, hemos de seguir fomentando y profundizando en nuestra relación con Dios y, como decíamos antes también, que esa relación con Dios nos transforme para poder ser vehículos de salvación para los demás. Porque al final, si todo esto se queda en un circuito cerrado, que me retroalimento a mí mismo, al final muero de empacho, muero de gordura espiritual, muero de colesterol, de versículos bíblicos. Al final esto tiene que fluir hacia afuera y esa es la fe inteligente. Estamos aquí porque tenemos una misión. Cristo nos encomendó una misión. El camino no es un camino en el que yo diga: el objetivo es llegar al Everest y con todas mis fuerzas voy a poner todo mi empeño en llegar al Everest. El objetivo es: vamos a llegar juntos al Everest. Porque además, ¿sabes qué? Aquí pasa una cosa diferente. Nosotros no vamos a ir al Everest. El Everest va a venir a nosotros. Cristo es el que va a venir a rescatarnos. Si nosotros tuviésemos que llegar, no llegaríamos nunca. Si Cristo no cumpliese su promesa de venir, no quedaría nadie en la tierra. Jesús va a aplanar la montaña. Exactamente, exactamente. Pero nuestra misión es ir animando a nosotros mismos en nuestra relación con Dios y a los que tenemos al lado en caminar ese camino juntos, porque además nos conviene. Además nos conviene, porque juntos tenemos más calorcito. Juntos, cuando yo ya no tengo la barrita energética, me vais a permitir de cómo estamos, que como fuese una excursión, la vas a tener tú, y a ti cuando te falte el agua la voy a tener yo. Es mucho más fácil hacer este camino juntos, y eso sí que es fe inteligente. Fe inteligente no es ir condenando a la gente, ir echando a la gente del camino, sino ir sumando gente al camino e ir haciendo el grupo cada vez más grande. Fíjate que ese texto de que mire, el que crea estar firme y mire que no caiga, a mí siempre se me viene a la mente una experiencia de Jesús. ¿Os acordáis cuando Pedro bajó de la barca en medio de la tormenta, miraba a Jesús y iba andando sobre el agua, y en un momento dice la Biblia que dejó de ver a Jesús? No sabemos si volvió la vista para atrás, ¿verdad?, diciendo al resto mirar cómo voy andando, o las olas le taparon la vista. Lo cierto es que cuando dejó de mirar a Jesús se empezó a hundir. El que crea estar firme, cuando yo me miro en mi ombligo y digo: fíjate lo que he conseguido, qué bueno soy en comparación con el resto. Esto lo he oído yo así de veces en personas, que no dicho así literalmente, sino dicho con: hay otros peores que yo. Sí. Que quiere decir exactamente lo mismo. El que crea estar firme, mire que no caigo, porque cuando me miro a mí, cuando dejo de mirar a Jesús, me empiezo a hundir y empiezo a meterme en medio de esa tormenta, en medio del agua, porque he perdido de vista a mi maestro. Fe inteligente es mirar constantemente a Jesús. En el momento en que yo me miro a mí, lo mucho que sé, lo mucho que hago, lo mucho que trabajo, poner ahí lo que queráis, cuando dejo de mirar que todo lo que hago, tengo y soy, es porque Dios me bendice y solo Él es el merecedor de cualquier mérito, me permitís la redundancia. Cuando dejo de tener esto claro,
empiezo a perderme. Y estoy perdido no porque el Señor no esté en su sitio, sino porque yo he perdido de vista al único que merece honra y gloria en este mundo. Esther, quiero escucharte. Sí. Abundo en esto, yo decía el texto también por contraste, ¿de acuerdo? Porque a veces, claro, las palabras pueden ser engañosas y nos pueden liar un poco. Es verdad que fe también significa firmeza, pero también significa estabilidad, también lo ha dicho, ¿no? En alguna otra traducción. Y significa muchas cosas. Fijaos, y lo sumamos a lo que hemos dicho también en la escuela sabática. Fe también es paciencia. Y es muchas otras cuestiones. Entonces, sí es verdad que estamos llamados a ser firmes en nuestro camino y a tener firmeza también a la hora de tomar decisiones, a la hora de luchar también, a la hora de buscar propósitos y a la hora de trabajar en ellos, ¿no? Y prosigo al blanco y sigo adelante y sigo luchando, ¿no? A mí me preocupa, y me preocupa a nivel personal, a nivel particular, ¿no? Ir desarrollando también esa estabilidad, esa firmeza. Pero estamos en un proceso y haríamos bien también en ser buenos con nosotros mismos, en ser misericordiosos también, ver lo que Dios ve y reconocer que es verdad que fe es firmeza, pero yo puedo fallar. Es verdad que puede ser estabilidad, pero yo también a veces soy inestable. Y tengo que seguir, como decía antes Richard, asiéndome cada día, cada vez, en cada momento, del Señor de la firmeza y del Señor de la estabilidad, ¿no? Construir en la roca no quiere decir que ya tenga los pies en la roca afirmados y que ya no me mueva. Es diferente. Es que mi proceso esté anclado de otra manera. Es que yo, ¿verdad? Cuando me tenga que sujetar a algo, me sujete a la roca. No que camine por mí misma y que vaya por ahí de cualquier manera. Para mí la idea es un proceso, ¿eh? Fe inteligente es proceso, fe viva, fe que crece, fe que evoluciona, fe que se refina. No es algo acabado, no es que ella sea firme, no es que ella sea inteligente, sino que el proceso es inteligente. Y que además me dejo llevar por el Dios de la inteligencia. Que por cierto, me ha hecho inteligente, ¿eh? Me ha dado esto. Para que lo utilice y para que piense y para que haga algo positivo también, ¿no? Y sobre todo, no es un fin en sí mismo, no es un fin. Claro. Tener fe inteligente, tener la mejor fe, la más estable, la más firme, no es el fin. El fin es que eso sea un medio para llevarte a contacto con Jesús. Porque la fe se acabará. ¿Me vais a permitir? Te voy a permitir porque un texto? Pero lo vas a hacer ya en la conclusión, porque ya terminamos, hacemos la última ronda y empezamos contigo, Richard. Entonces, quiero que me digas ese versículo bíblico y que me des tu resumen de toda la mañana y de todo el programa y hacemos ya el fin de la conclusión. Tiene que ver con esto. Hay un versículo que me gusta mucho, está en Filipenses 3:12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Me gusta este texto porque dice el apóstol Pablo, a veces no dice lo que creemos que dice, no dice, no lo he conseguido, pero prosigo hasta que lo logre. ¿Vale? El texto no dice nada de esto, ¿eh? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asirme. O sea, a veces nos marcamos como objetivo la perfección. Tengo que lograr ser perfecto. Y el apóstol Pablo dice, por ver si logro, ¿verdad? Por ver si llego, pero si logro asirme. No que mi objetivo sea llegar ahí, porque tu objetivo, siento decepcionar a muchos, no vas a ser perfecto en la vida. Ya te lo digo yo. Tu perfección la culminará el Señor el día que venga, el día que te transforme. Entonces, tu objetivo es llegar hasta donde puedas, siempre mirando a Jesús, pero no te pongas como objetivo ser perfecto, porque lo siento, no lo vas a hacer jamás. Fe inteligente es no dejar de mirar a Jesús, no dejar de proseguir, no dejar de confiar en Él, de levantarte, de esperar en Él, porque al final el único que te va a transformar, el único que te va a hacer perfecto y el único que te va a hacer completo es el que de inicio te cogió de en medio de la podredumbre y te lleva de su mano durante todo este camino. Esther, tu pensamiento final. Fe inteligente es poder decir, yo sé en quién he creído y como lo sé, o al menos sigo aprendiendo sobre ello, pues vivo de una forma diferente, vivo de una forma más inteligente y me tomo la vida con más paciencia, como hablábamos antes, y me tomo la vida con más calma y con más sensatez. Y además, pues efectivamente miro hacia arriba en vez de mirarme al ombligo y en vez de mirar a mi alrededor.
Esa fe inteligente es una fe que me permite vivir con esperanza y con ilusión, y además a sabiendas efectivamente de que aquí no lo voy a conseguir, pero que cuando Jesús vuelva todo este desastre se va a terminar, va a concluir y voy de camino. Y Dios me ayuda cada día a poder seguir en su camino. Baste cada día su propio afán, baste cada día sus propios fallos, baste cada día mis propios problemas y mis limitaciones y mis miserias, pero ahí estoy y sigo, y el Señor me ayuda a seguir. Pues gracias, Esther y José. Pues yo voy a... El resumen final. Pues yo voy a hacer el resumen final discrepando con Richard con sus propias palabras. O sea, Richard va a discrepar de sí mismo. Haces bien. Porque Richard... Y además está... esto es una broma porque es estando de acuerdo contigo en las dos afirmaciones que parecen contrarias. Richard nos acaba de decir ahora que no busquemos ser perfectos porque no lo vamos a conseguir. Y también dijo unos minutos antes que a la vista del Señor, ¿cómo somos? Perfectos, claro. Y ese es el ánimo que tenemos. ¿Somos perfectos? No lo somos. ¿Somos perfectos? Sí lo somos. Sí lo somos a los ojos de Dios porque nos ve con el filtro de Cristo que nos justifica. ¿Quiere decir que como ya soy perfecto a la vista de Dios me tengo que quedar aquí? No. Quiere decir que el miedo al pecado, que el miedo a la imperfección, que el miedo a mi propia indignidad, que la tengo, no me puede paralizar, porque entonces recuerdo, no, para Dios soy perfecto, por lo tanto sigo el camino hacia la Canaán celestial, el camino de perfeccionamiento por los siglos de los siglos. Por eso el que quiera ser perfecto a sus ojos en la tierra solo va a cultivar un camino de decepción y de amargura. Pues aquí concluimos un programa más de la Iglesia en Casa. Os damos las gracias a todos los que al otro lado pues nos acompañáis en este aprendizaje, en esta búsqueda de querer estar más en contacto con nuestro Dios, con quien más nos quiere. Y nos vamos yo me voy, y espero que vosotros también, con las pilas cargadas para aguantar una nueva semana de lucha, de caída, de volvernos a levantar, de seguir en este proceso. Y os animamos para que podamos encontrarnos de nuevo el sábado próximo aquí, en directo, en la Iglesia en Casa. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Podéis visionar todo en el canal de Esperanza Murcia Radio, y sobre todo, no os lo quedéis para vosotros. Si lo consideráis, compartidlo con todos aquellos que consideréis que les puede venir bien. Un abrazo para todos y nos vemos. Feliz semana. Feliz semana. Cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en